Buenas noches a todos. Eh, Sean bienvenidos todos a este nuevo encuentro del Centro de Espiritualidad Carmelitano Argentino, SECA. Y bueno, ahora hermana Liliana nos va a presentar a quien nos va a dirigir la charla de hoy. ¿Mm? Adelante, hermana. Muchas gracias, Susana. La verdad que con mucha alegría presento a María Belén, que en esta novena de Santa Teresita, bueno, nos va a, a hablar de este tema tan importante. La hermana Belén de Jesús nació en la ciudad de Buenos Aires, tiene 36 años, fue estudiante de teología en la UNSA de Buenos Aires, Universidad de los Dominicos. Ingresó al Carmelo de Santa Teresita en el año 2010 e hizo su profesión solemne en el año 2016. Entre los años 2021 y 2023 participó de diversos coloquios de teología sobre figuras y estilos teológicos, siguiendo el pensamiento del teólogo suizo von Balthasar. En el año 2022 tradujo el libro póstumo de Charles Péguy, El misterio de la vocación de Juana de Arco, que fue publicado por la editorial Ágape. Recientemente publicó un artículo para la revista teológica Conmunio sobre el poeta Charles Péguy y Santa Teresa del Niño Jesús. Bueno, tenés la palabra, Belén. Bueno, gracias por la invitación al SECA, por ser tan audaces y abrir esta charla para que pueda compartir algo de la espiritualidad de Teresita acá en nuestro Carmelo, en Buenos Aires, en Villa Pueyrredón. Tiene como patrona Santa Teresita, así que siempre es una alegría poder aprovechar estas ocasiones para profundizar en su espiritualidad y bueno, compartir lo que uno va encontrando, ¿no? Las riquezas que siempre volvemos a descubrir leyendo sus escritos. Bueno, os voy a compartir pantalla para que puedan ir siguiendo algunas de las frases de Teresita, y así no me tienen que estar mirando tan en primer plano, si miran a Teresita, que es más linda. Bueno. Bueno, yo elegí para esta charla este título, Santa Teresita, doctora de la síntesis. La verdad que había elegido otro título antes, porque no tenía tan definido lo que iba a decir todavía. Y cuando leí la carta apostólica del Papa Francisco, que publicó el año pasado por los 150 años del aniversario de nacimiento de Teresita, él publicó una carta muy breve, muy sencilla, Em, y allí en los últimos números de esta carta, él dice que Teresita es doctora de la síntesis. Bueno, esto me llamó mucho la atención porque saben que a Teresita se la llama la doctora del amor. A cada santo, cada doctor de la iglesia tiene como un título que lo define. Por ejemplo, Tomás de Aquino es el doctor angélico, no sé, San Bernardo es el doctor melifluo por la dulzura, y Teresita es doctora del amor. Entonces me llamó la atención que Francisco la llamara doctora de la síntesis. Y él lo que dice en esta carta es que Teresita lo que nos regala es volver a lo esencial del cristianismo. Y en ese sentido es que usa esta palabra de síntesis. Y bueno, como ustedes saben, bueno, muchos de los santos de la iglesia han dejado doctrinas muy importantes, valiosas, que nos ayudan a profundizar en el seguimiento de Jesús, pero sin embargo, entre esos miles de santos que tenemos en la iglesia, muy pocos son nombrados doctores de la iglesia. De hecho, en los últimos 2024 años de cristianismo, solamente 37 recibieron este título. O sea, muy poquitos. Parece que es algo muy extraordinario darle el título de doctor o doctora a un santo para la iglesia.
Este es un dato simplemente para que veamos lo insólito, lo impensable, que es que esta joven que murió de tuberculosis a los 24 años, que escribió unas pocas páginas que la verdad que literariamente en sentido crítico no tienen gran valor, que esta joven haya llegado a ser la santa más rápidamente proclamada doctora de la Iglesia en toda la historia, y la más joven también. Teresita, que meditó sobre las aparentes diferencias entre los santos, ¿no? Ella se preguntaba por qué en la iglesia había unos que se llamaban los grandes santos y otros que eran santos nada más, es decir, sin ser tan grandes, pero que eran santos. Y ella llegó a la conclusión de que, bueno, que unos y otros agradaban a Dios igualmente, ¿no? De la misma forma, y no negó la diversidad, es decir, no negó las diferencias entre unos y otros, sino que justamente le pareció que de esa forma, en esas diferencias, se enriquecía mucho más el reino de Dios. Bueno, en este caso, Teresita, creo que bueno, el aporte de su magisterio, como dice el Papa Francisco, no es analítico, es decir, no hay una doctrina, no hay un magisterio que ha desarrollado el contenido de la revelación en todos sus misterios, pero sí hay un desarrollo sintético y nuclear. Entonces, mi idea, mi intención es que nos podamos preguntar cuál es entonces ese magisterio esencial, sintético, nuclear, que nos regala Santa Teresita. Mi idea es que hagamos un acercamiento desde las virtudes teologales, una perspectiva teologal, y que veamos juntos un poco cómo Teresita, con su método sintético, usando esta palabra del Papa Francisco, que creo que tiene una clave y un secreto que nos puede ayudar, cómo este método sintético de Teresita tiende un lazo entre varios extremos distantes, digamos, ¿no? Entre opuestos, un lazo entre opuestos. Y por eso quisiera que, bueno, que vayamos un poco planteando los temas desde las virtudes teologales, la fe, el amor, la esperanza, pero bueno, teniendo en cuenta que siempre las virtudes van juntas, ¿no? Yo voy a hablar primero de la fe, después del amor, después de la esperanza, pero bueno, sabemos que evidentemente de donde hay fe hay amor y hay esperanza, donde hay amor hay fe y esperanza, y donde hay esperanza hay fe y hay amor, ¿no? Pero bueno, para ayudar el desarrollo lo dividí así. Y bueno, en este despertar de la fe de Teresita, ella dice que Dios me concedió la gracia de despertar mi inteligencia en muy temprana edad y de que los recuerdos de mi infancia se grabasen tan profundamente en mi memoria. Ustedes saben, bueno, Teresita reconoce que en sus manuscritos, cuando cuenta, narra su infancia, que en su familia comenzó a aprender la ciencia del amor. Es decir, que ella pudo experimentar ya en los inicios de su vida lo que era amar, lo que era ser amada, sobre todo en su papá, en Luis, en sus hermanas, bueno, en su mamá también, aunque muere cuando ella tenía 4 años. Así que Teresita desde el principio va aprendiendo y va profundizando en esta ciencia del amor. Y bueno, si hay una santa, creo, de la que tenemos conocimiento de su infancia y de su familia, creo que es Teresita. O sea, se han escrito decenas de libros, hay una cantidad enorme de literatura secundaria sobre el tema, que parece como que buscan desentrañar el secreto de la santidad de Teresita en su infancia, ¿no? Como analizando hasta lo último que se les puede ocurrir de su vida, de los cuadernos de la escuela. Bueno, yo no voy a entrar en esto, creo que el que quiera va a encontrar bibliografía. Lo que sí por ahí quisiera, aprovecho para decir, es que en estos acercamientos un poco nos vamos a encontrar con dos tendencias que sería bueno evitarlas. Por un lado, los acercamientos que son demasiado espiritualistas, porque ven en Teresita y en su familia
un poco como la imagen perfecta de la familia católica, donde todo era pureza angelical, piedad, amor. Bueno, este acercamiento eh, produce un poco de rechazo en muchos estudiosos, porque parece muy ficticio, parece un cuadro muy meloso, muy irreal, como de una sensibilidad insufrible. Bueno, y en este acercamiento se destaca mucho la piedad familiar, la oración, la devoción, las devociones familiares, los actos de piedad replicables a fuerza de voluntad. Bueno, de este tipo de acercamientos se van a dar cuenta, hay muchos, sobre todo de los primeros años posteriores a la muerte de Teresita, pero por ahí los podemos reconocer porque tienen como un tono medio, como para decirlo, muy moralista, digamos, ¿no? Pesadamente moralista, en el mal sentido. Y por otro lado, hay otro tipo de acercamientos que también son, en el otro extremo, no son los mejores, que son acercamientos muy materialistas. Es decir, reducen todo, todas las vivencias de la infancia de Teresita a un conjunto de patologías, neurosis, escrúpulos, voluntarismo, misticismos, todo se tiene en cuenta en exceso como el ambiente de su época. Bueno, este acercamiento, donde sobre todo hay muchos acercamientos psicologistas, creo que también es un extremo que tenemos que evitar, ¿no? Porque lo que provoca es como un vaciamiento espiritual. Es decir, se hace un estudio súper crítico, analítico, pero no se da ningún lugar al espíritu, ¿no? A lo que Dios estaba obrando en esa familia, con todas las problemáticas que podían tener. Bueno, y para esto, para este acercamiento, parece que solo queda no sé, un milagro donde Teresita sobrevivió a una situación familiar un poco de locura, ¿no? De fanatismo. Yo creo que por lo menos mi invitación o por lo menos mi experiencia de acercamiento a estos escritos es, bueno, buscar un punto intermedio y también tener un acercamiento respetuoso, creo, ¿no? Respetuoso con la verdad, también respetuoso con lo que se nos narra, porque Teresita nos narra su infancia, es cierto que uno puede idealizar, ¿no? La propia familia, la propia historia en algunos casos, pero bueno, en primer lugar creo que tenemos que hacer un acto de confianza a lo que nos cuenta. Y bueno, ¿no? El acercamiento psicologista puede aportarnos herramientas, sin duda, que las tenemos que tener en cuenta, pero no nos podemos quedar como con un informe de un médico forense, porque eso lo único que nos deja al final es como con un cadáver. Digamos, está bien, será muy preciso, muy científico, pero no nos devuelve lo profundo y lo vivo de la infancia de Teresita. Y bueno, y sobre todo creo que lo que tenemos la actitud para mí la más linda es la de acción de gracias, ¿no? Porque Teresita decía que su familia, ella había nacido en como una tierra santa, compara el seno de su familia con el nacimiento de Jesús en Tierra Santa. Bueno, yo creo que en el fondo es un poco eso, ¿no? Tierra Santa no es el lugar más lindo del mundo, la verdad que hay, en sentido turístico, uno podría ir a un montón de lugares mucho más lindos, pero lo amamos Tierra Santa porque es el lugar, es el origen terrenal de Jesús, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería una actitud linda también de acercamiento a la familia de Teresita, el respeto y el agradecimiento porque allí está el origen, ¿no? La tierra que nos regaló a esta santa. Y la verdad es que sin esta familia, sin estos orígenes, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, ella no existiría, ¿no? Así que bueno, eso era solo una aclaración para que ustedes después, cuando se acerquen a la bibliografía de Teresita, a los estudios, sepan que están estas dos corrientes y las van a identificar claramente. Bueno, yo ahora lo que quisiera es en este despertar de la fe de Teresita desde su infancia, que hablemos un poco de su despertar a la vida de la oración.
¿no? Y hablo de vida de oración y no de método de oración, porque en el Carmelo no hay nadie, ninguno de nuestros santos, por lo menos que yo sepa, que nos hable de un método para la oración. Si alguien les habla de un método carmelita para la oración, les está mintiendo, será de algún otro carisma o de alguna otra iglesia o religión, pero no es lo propio del Carmelo. Para el Carmelo la oración no es una práctica, no es un método, sino que es vida, es camino, es experiencia, es amistad, es relación. Y Teresita sigue su nacimiento a la vida de oración en esta misma línea. Teresita niña descubre que su corazón y su pensamiento muy tempranamente empiezan a dirigirse a un otro que no es un miembro de su familia. Este es un despertar a lo trascendente que va a ir creciendo y profundizándose enormemente. Ella recuerda en el manuscrito A, en los recuerdos de sus primeros años, cómo salía a pasear con su papá, el impacto que tenía sobre ella la naturaleza, cuando iba con Luis a pescar, cómo le gustaba sentarse sola en el pasto, pensar en el cielo. Y allí ella cuenta cómo despierta de alguna forma su vida de oración con el despertar de su conciencia. Y cuenta esta anécdota que es conocida, de que una vez una de las religiosas de la abadía, donde ella estaba como medio pensionista, le preguntó qué hacía los días cuando estaba sola en su casa y no estaba en la abadía. Y ella le contesta que se metía en un espacio vacío que había atrás de la cama y donde ahí podía cerrar fácilmente la cortina, un poco se encerraba, buscaba la soledad, y bueno, y que ahí se ponía a pensar. Y la religiosa le pregunta, bueno, ¿y en qué pensabas? Y ella le dice esto, ¿no? Pienso, ¿no? En Dios, en la vida, en la eternidad. Bueno, pienso. La religiosa se rió mucho de mí. Más tarde le gustaba recordarme aquel tiempo en que yo pensaba y me preguntaba si todavía seguía pensando. Ahora comprendo que sin saberlo hacía oración y que ya Dios me instruía en los secretos. Fíjense, a mí me llamaba la atención cuando leía este texto que Teresita eh, ya hacía sus oraciones. Ella le dice narra en el manuscrito que ella hacía todas las oraciones, tenía como unos ejercicios de piedad que repetía en su casa, pero sin embargo estas prácticas piadosas todavía no le resultaban que fuera la oración, ¿no? Que fuera rezar. Ella dice, todavía nadie hacía todo eso, pero todavía nadie me había enseñado a rezar. Y bueno, ahora hay como un despertar de la conciencia a la presencia de Dios, una presencia que, como dice aquí al final de la frase, era Dios que me instruía en lo secreto. Ustedes saben que en el catecismo de la Iglesia Católica se nos recuerda justamente eso, ¿no? Que está inscrito en el corazón del hombre esta apertura a la belleza, a la aspiración de lo infinito y a la dicha que surge de la conciencia de lo más profundo del hombre. Cuando Teresita dice que Dios la instruye en lo secreto, se refiere justamente a esto, a que esa voz de la conciencia es Dios, Dios maestro, Dios que le está enseñando a orar. Pero bueno, el problema a veces es que en nuestro vocabulario, en nuestro uso, la palabra conciencia sufre un problema y es que un poco la hemos reducido al tema del discernimiento moral, ¿no? Entonces pensamos que la conciencia solo aparece en nuestra vida cuando tenemos que elegir entre el bien y el mal, y el resto del tiempo, no sé, somos inconscientes, supongo, porque solo cuando decidimos usamos la conciencia. En gran parte creo que se nos ha inculcado un poco eso. Por ahí lo que deberíamos hacer es cambiar el acento
corregir un poco este aprendizaje no tan acertado, y por ahí acercarnos más a lo que nos dice la Gaudium et Spes en el número 22, que dice que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Fíjense qué lindo esto, ¿no? Y este número de la Gaudium et Spes también lo retoma el Catecismo de la Iglesia, para decir esto, que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Teresita vivía esto desde muy, muy pequeña y bueno, lo fue profundizando, ¿no? Yo creo que no nos tiene que sorprender entonces esto que los niños tienen, incluso en ambientes ateos, o sea, niños con padres que no practican ninguna religión, y que sin embargo los niños parece como que despiertan con naturalidad de lo trascendente, ¿no? Los niños no sufren la distancia entre el creador y la criatura. Ellos son cercanos a Dios espontáneamente. Bueno, yo creo que nosotros mismos, cada uno de nosotros, también podríamos recordar nuestro despertar a la vida de oración, el despertar de nuestra conciencia a ese diálogo con Dios, ¿no? A ese momento en que empezamos a hacer oración sin darnos cuenta. Yo jugaba en el suelo y hablaba en la soledad de un idioma sin forma que yo me inventaba. De entre esos años conservo el recuerdo de un minuto, quizás el más importante de mi vida. Estaba en la pieza, sin luz, con los ojos elevados al cielo, cuando sentí algo que solamente puedo llamar impulso de amor. He amado en este mundo, pero nunca como en ese breve instante, aunque no sabía a quién amaba. Lo que sí sabía era que Él estaba allí y que también me amaba. ¿Cómo se abrió camino esta idea en mi mente? No lo sé. La certeza era la de que alguien se hallaba conmigo y me hablaba sin palabras. Bueno, este texto bien podría ser de Teresita o de algún santo, pero no lo es. Es un fragmento de la autobiografía de Julian Green, este escritor francés-estadounidense, donde escribe en el primer volumen, que se llama Partir antes del día. Escribe esto a sus 54 años y recuerda, ¿no?, este despertar de su conciencia a la presencia de Dios, cuando todavía ni siquiera sabía hablar bien. En este momento Julian Green lo llama el más importante de su vida. Dice que luego fue olvidando un poco estas palabras que resonaban en él. Y bueno, después durante su conversión, en su plegaria, cuando vuelva a convertirse al catolicismo, era de familia protestante, se convierte de joven al catolicismo. Va a decir esto que también me gusta mucho: recuerda, Señor, ese minuto en que te inclinaste hacia mí. Bien ves lo que soy. Devuélveme aquel minuto y haz con él mi eternidad. Bueno, esto es simplemente traer a colación a un autor, a un escritor que no es un santo, que no es doctor de la Iglesia, pero que es uno como nosotros también, que ha tenido esta experiencia desde su infancia del despertar de su conciencia y de encontrar en su corazón este sagrario donde Dios le hablaba y le instruía. Teresita, habiendo despertado a la conciencia de Dios en ella, nunca dejó de profundizar en este camino, ¿no? Julian Green nos cuenta que después él se fue olvidando de esta voz interior y dio lugar a otras voces. Pero Teresita no. Teresita, desde sus 2 años, 3 años, fue dejando cada vez más lugar a la voz de Dios en su vida, a este maestro que la instruía en el interior.
Y creo que es bastante milagroso que en el ambiente, en el religioso en el que vivía, que es un ambiente marcado por el exceso de prácticas religiosas, por una piedad con un acento muy fuerte en la voluntad y en el sacrificio, lo increíble, lo milagroso para mí es que Teresita, dejándose guiar por esta voz interior, haya alcanzado una libertad tan grande, ¿no? En el plano de la oración personal. Ella no dejó que nada ahogara a ese maestro interior que aún en tiempos de sequedad y oscuridad no dejaba de enseñarle sus secretos. Fue una discípula abierta a lo que Dios tenía para decirle aún sin palabras. Su oración en el Carmelo va a ser muchas veces árida, va a padecer las oraciones repetitivas, el rosario, los sermones o los ejercicios espirituales que no reflejaban al Dios que conocía su alma. Sin embargo, la grandeza de Teresita es que nunca dejó atrás esta certeza de su infancia. Ella va a decir sobre la oración en el manuscrito C, que ya es un tiempo de madurez doctrinal, va a decir, qué grande es pues el poder de la oración. Se diría que es como una reina que en todo momento tiene acceso libre al rey y que puede alcanzar todo lo que pide. Para ser escuchadas, no hace falta leer en un libro una hermosa fórmula compuesta para esa ocasión. Si fuese así, qué digna de lástima sería yo. Fuera del oficio divino, que tan indigna soy de recitar, no me siento con fuerzas para sujetarme a buscar en los libros hermosas oraciones. Me produce dolor de cabeza. Hay tantas, y cada cual más hermosa. No podría rezarlas todas. Y al no saber cuál escoger, hago como los niños que no saben leer. Le digo a Dios simplemente lo que quiero decirle, sin componer frases hermosas, y Él siempre me entiende. Para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural, que me dilata el alma y me une a Jesús. Bueno, Teresa llega a vivir la oración, es decir, su vínculo con Dios, con tanta libertad interior que va a usar este lenguaje del desposorio, ¿no? De la confianza simple pero poderosa que tiene una reina ante su rey. Hay para Teresita desde el inicio y cada vez más a medida que crece su vínculo con Dios, una cercanía real. Hay una cercanía real que parte del sagrario de su corazón. Volviendo a la comparación entre Teresita y Tomás de Aquino, Teresita con su método sintético, Tomás de Aquino con su método analítico en miles de páginas, pero también cuando habla de la contemplación, él la va a definir como una mirada simple sobre la verdad bajo la influencia del amor. Bueno, me llama la atención que los dos coinciden en la definición de la oración, ¿no? Es una mirada simple, bajo la influencia del amor. Y pasamos ahora entonces al despertar del amor, esta palabra central en el magisterio de Teresita, la doctora del amor. Ella tuvo, sobre todo en esa conciencia, en ese sagrario interior, la experiencia de un amor que la acompañaba siempre, ¿no? Tu amor me ha acompañado desde la infancia, ha ido creciendo conmigo y ahora es un abismo cuyas profundidades no puedo sondear. Bueno, después de la gracia de Navidad, ella nos cuenta y nos dice que a partir de ese momento empezó su carrera de gigante, su carrera de gigante. Esa presencia de Dios en su corazón va a ir adquiriendo poco a poco la forma de un amor personal, ¿no? Es la forma de la persona de Jesús. Y el despertar del amor en esta joven Teresa
va a coincidir lógicamente con el despertar biológico, natural, de su deseo de amar y ser amada íntegramente. Y el enamoramiento de Teresita tiene lógicamente todas las características de un amor adolescente o juvenil, lleno de radicalidad, de ilusiones, con un impulso y una fuerza tal que hacía locuras, ¿no? Que lo propio del amor adolescente, que es un poco irracional. Por ahí la gran locura del amor adolescente de Teresita fue peregrinar a Roma para pedirle permiso al Papa León XIII para poder ingresar al Carmelo, porque era muy chica. Pero bueno, lo interesante es que en esta etapa, a pesar de que a muchos estudiosos les cuesta, porque el lenguaje parece casi el de un adolescente, el de un diario íntimo de un adolescente, ¿no? Puede resultar pesado en algún momento. Sin embargo, creo que lo increíble en Teresita es que ella demuestra tempranísimamente una madurez y una disposición enorme a todo sacrificio por amor. Y eso creo que es un poco ya fuera del común de los amores de adolescentes, que en general son más bien egoístas, efímeros, ¿no? Que inconstantes, como que uno no le da mucha importancia a los novios de la adolescencia, parece que, bueno, en 2 meses tendrá otro y parece algo, eh, digamos, de poca fe hoy en día. Teresita, sin embargo, mostró allá una madurez muy grande en este amor que fue creciendo en ella eh, y unificándose, ¿no? Es el tiempo, el tiempo de despertar al deseo de amar con todas sus exigencias, con todas sus promesas, con todos sus sacrificios y recompensas, y prontamente va a empezar a experimentar la tensión de no poder responder de un modo proporcional al amor de Dios, ¿no? Uno experimenta eso, se experimenta amado por Dios y desea responder con un amor semejante. Y Teresita va a sufrir este límite personal de su amor finito, que desea estar al mismo nivel de un amor infinito, pero que le resulta imposible, lógicamente. Entonces ella constata que no puede responder como quisiera, que no llega al nivel del amor de Dios por ella. Y en este hondo conocimiento de sí que va a tener, van a empezar a surgir las metáforas de la pequeñez, que son las que más se nos graban en la memoria después de la lectura de sus manuscritos, y que también expresan su experiencia de sí misma, ¿no? Ella va a hablar de sí misma como de una florecita, como de un pincelito, un barquito donde Jesús va durmiendo, y que va a la deriva, el vaso pequeño, el pajarito, el granito de arena, eh, la florcita, todas imágenes, metáforas de la pequeñez, pero que yo creo que no es por una cuestión de infantil que ella las usa, sino por una conciencia muy profunda y muy madura, tempranamente madura, de conocimiento de sí, de realmente de su pequeñez, porque quiere responder a un amor infinito con la medida de lo infinito y no lo logra, ¿no? No lo logra. Entonces estas metáforas la ayudan a expresar esa impotencia. Pero justamente va a ser ante esta verdad de sí misma cuando va a surgir la genialidad de Teresa, ¿no? Porque evidentemente todo amor necesita proximidad, eh, pero porque una cosa es el amor de admiración, no sé, por ejemplo, yo puedo admirar a Messi por cómo juega al fútbol, pero no necesito vivir con Messi, no necesito la proximidad, con verlo jugar un partido de fútbol me alcanza. En cambio, el amor de Teresita es un amor de donación, o sea, el amor de donación necesita cercanía, necesita de la proximidad.
Entonces no, es un amor que no soporta la distancia. Entonces, acá surge la genialidad de Teresita, ¿no? ¿Cómo salvar esta distancia entre su amor finito y el amor infinito de Dios? Y acá es donde va a entrar en juego la confianza y el abandono, ¿no? Estas dos formas del amor van a ser ese lazo entre su amor finito y el amor infinito de Dios. Teresa se va a dar cuenta que en realidad Dios fue el primer enamorado interesado en salvar esta distancia entre ellos dos, que fue el primero en salir a buscarla y que es el primero en salir a buscar al pecador. Y creo que en este sentido el camino de Teresita es como una apuesta total, un acto de fe absoluto en la buena noticia de Jesús, ¿no? Creer que Dios es el Dios que ama tanto a los hombres que se abaja y viene hasta nosotros. Dios que estaba lejos quiso estar cerca, Dios que era inaccesible se hizo accesible, el Eterno es quien se introduce en el tiempo, y este descubrimiento evangélico de Teresa es el mismo camino de Jesús, ¿no? Es el mismo camino de Jesús. El caminito es un acto de confianza y abandono en este Dios que se nos reveló en Jesucristo. Ella allí encuentra la clave. Dice, porque yo era débil y pequeña, se abajaba hasta mí y me instruía en secreto en las cosas de su amor. Por eso me parece importante no malinterpretar cuando hablamos del caminito, el camino de la infancia, el camino de la pequeñez. Hay un peligro de malinterpretar esto, porque Teresa en ningún momento dice que en ningún momento dice ser grande, tener ciertas virtudes y por humildad tener que hacerse menos o apocarse, no. La clave en este camino de pequeñez es que Teresa descubre la lógica de la encarnación, es decir, el secreto para cortar esas distancias. Su caminito tiene esa lógica, tiene la lógica del Dios que se abaja a lo pequeño. Es Dios que viendo la pequeñez de su servidora, María, se encarna, ¿no? Es el Dios que se hace pequeño. Y el caminito es confiar en este Dios que viene a buscarnos tal cual somos, permanecer pequeños, porque Él viene a lo pequeño. Pero no es que ella se incline al apocamiento, no, es exactamente lo opuesto, porque el deseo de ella es el deseo de un amor infinito como el de Dios, es decir, lo más grande, no lo más pequeño, sino el amor más grande. Pero como la lógica de la encarnación y la lógica de Dios es que Él viene a lo pequeño, bueno, para conseguir lo más grande, ella va a permanecer en lo más pequeño. Pero hay que tener cuidado con la mala interpretación de lo pequeño en cuanto a una humildad que niega la grandeza del amor de Dios. Y preparando esta charla me encontré con una frase de un obispo, el monseñor Alexandre Verde, que fue, parece, como el abogado del diablo cuando se preparaba la causa de beatificación y canonización de Teresita. Su función era como buscar la problemática a la causa, ¿no? Y este hombre decía esto, ¿no? Ciertamente la Carmelita supo convencerse de que su caminito, hecho de pequeños sacrificios cotidianos, agradaba al niño Jesús tanto como los destellos de heroísmo. Pero que ella proponga, tan joven y por iniciativa propia, una doctrina innovadora en materia de santidad, revela una seguridad incompatible con la extrema humildad. Bueno, a mí me dio mucha gracia encontrar este texto, porque justamente refleja esto, ¿no? Esta interpretación de la época, y a veces se nos ha pegado un poco esto, lo hemos heredado, que nos parece que la seguridad, la audacia, la iniciativa propia, es incompatible con la extrema humildad. Bueno, este señor, igual para que no lo odiemos,
Vamos a decir que al final de todo, posteriormente, en los últimos años, reconoció que la santidad de Teresita era inconfundible. Bueno, para él al principio no era tan inconfundible, pero bueno, reconoció que que se había equivocado y que no, que Teresita era una verdadera santa, a pesar de que tan joven y por iniciativa propia se le ocurrió eh, darnos una doctrina en materia de santidad. Y ahora entonces va a surgir un nuevo problema, o mejor dicho, una bendición, creo, ¿no? Porque paradójicamente Teresita se va a dar cuenta que a pesar de ser tan pequeña, en el sentido evangélico del que hablábamos, sus deseos no son pequeños para nada, ¿no? De hecho, cuando Teresita ingresa al Carmelo, ella siente que su gran deseo de la infancia, que era ser carmelita, ser religiosa, bueno, Dios, dice Dios, colmó plenamente mi deseo. Pero al poco tiempo se va a dar cuenta que tampoco le bastaba con ese ser carmelita. Y va a vivir dentro del Carmelo ya como una explosión concatenada de deseos que van a ser un verdadero martirio para ella, ¿no? Yo hice acá, busqué en los textos, ¿no? Como está cada vez que aparecía la palabra deseo, que deseo esto, deseo lo otro. Y me anoté algunos, no todos porque era imposible, pero desea el cielo, desea ser una gran santa, desea imitar a Juana de Arco, desea practicar la virtud, desea trabajar por los pecadores, desea salvar almas, desea saber, desea la unión con Jesús, desea la perfección, desea hacer la voluntad de Dios, desea realizar obras heroicas, desea todas las vocaciones. La lista es infinita, pero claro que, como dice acá la frase, ¿no? ¿Cómo hermanar estos contrastes? ¿Cómo convertir en realidad los deseos de mi pobrecita alma? Porque, claro, ¿qué va a hacer con todos estos deseos? Sobre todo, ¿qué es lo que puede hacer con los deseos que no tienen ninguna esperanza de cumplirse, ¿no? Esta multiplicación y desbordamiento de deseos de Teresita va a ser una verdadera tortura, por eso el martirio de los deseos. Lógicamente, porque todo deseo busca ser cumplido, y a ella muy pocos se le cumplían, creo que 2 o 3, no sé. La entrada del Carmelo, el día de la nieve, el ingreso de Celina, posiblemente, bueno, no muchos más. Pero la mayoría de sus deseos eran imposibles, deseos irrealizables, dice ella. Y se lo va a decir a Jesús, ¿no? Jesús mío, ¿y tú qué responderás a todas mis locuras? ¿Existe acaso un alma pequeña y más impotente que la mía? Sin embargo, Señor, precisamente a causa de mi debilidad, tú has querido colmar mis deseos, mis pequeños deseos infantiles, y hoy quieres colmar otros deseos míos más grandes que el universo. Y entonces ven cómo vuelve a surgir esto que decíamos del problema de la distancia. ¿Cómo salvar la distancia entre sus deseos infinitos y su realidad pobre y limitada? Y bueno, aquí fue cuando Jesús le respondió con la escritura, y ella va a encontrar finalmente en la primera carta a los Corintios 13 como esa punta del ovillo que le va a permitir ingresar en este laberinto de los deseos sin perderse allí. Y va a llegar para ella como una nueva luz interior por medio de esta carta de San Pablo, y va a descubrir que la única forma eficiente de colmar sus deseos de infinito va a ser unificarlos todos esos numerosos deseos finitos, en uno solo infinito, que sea capaz de abarcarlos a todos. Sería algo así como recapitular todos los deseos en el amor, recapitular todos los deseos en Cristo. Y esto es increíble, ¿no? Es un descubrimiento, es la genialidad de Teresita
de no renunciar a nada, de eso esa frase que ya había dicho de chica, lo escojo todo, acá se vuelve a hacer realidad. Ella escoge todo, no renuncia a ninguno de todos esos deseos imposibles que tiene, sino que elige un solo deseo infinito, que es el del amor, y que va a ser el que va a abrazar a todos los demás, va a ser posible todos los demás. Este texto, saben, del manuscrito B, creo que es uno de los textos en la teología de la espiritualidad del último siglo más comentados, y realmente es un texto clave para toda la espiritualidad del nuevo milenio. Por eso siempre vale la pena volver a leerlo o citarlo, porque por más que es de los más conocidos, creo que nos da la clave de esta síntesis teresiana. Ella dice, después de expresar todos esos deseos que tiene, todas esas vocaciones que quisiera vivir, dice, comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé, Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la iglesia, y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo has dado. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo. Así mi sueño se verá hecho realidad. Y me parece genial esto en Teresita, que ella, dentro de todas esas listas de vocaciones que desearía, ¿no? La de sacerdote, misionero, mártir, pero no un tipo de mártir, sino todos los tipos de martirios. Y al final se da cuenta que lo que le conviene es elegir la misma vocación de Jesús, ¿no? La vocación al amor. ¿Quién podría haber escogido antes que ella una vocación semejante? Jesús. Jesús, que no fue solo un sacerdote, no fue solo predicador, no fue solo consagrado, no taumaturgo. No, la vocación de Jesús también es una vocación de amor. Teresita lo descubre maravillosamente, lo hace propio y entiende a partir de este momento que su misión va a ser la misma de Jesús, ¿no? La de morir de amor, porque esa es la única forma de recapitular, ¿no? Y de abarcar todo, de abarcarlo todo, como Jesús desde la cruz, que pudo abarcarlo todo, y a todos. Y en el despertar de la esperanza va a ser, bueno, la última etapa que se desarrolla, sobre todo en el manuscrito C, en una serie de páginas que son realmente una joya de la espiritualidad. Creo que si uno tiene que elegir un manuscrito, tiene que ir al manuscrito C. Teresa tiene, saben, la famosa metáfora del ascensor en el manuscrito C, que resume muy bien la espiritualidad, resume muy bien su idea de santidad, su definición de la gracia, su teoría de la gracia, y sobre todo su método para atraer a Dios por medio de la pequeñez. Ella va a decir que en este siglo de inventos en el que estamos, piensen que para esta época se empezaba a haber un gran desarrollo. En París se inaugura la Torre Eiffel, o sea, el hombre está demostrando, ¿no? su capacidad cada vez más grande. Bueno, Teresita dice, bueno, en este siglo de inventos donde la gente tiene ascensores en la casa de los ricos, dice,
Ellos tienen ascensores, entonces ya no es necesario esforzarse por subir la escalera, sino que simplemente hay que esperar que venga el ascensor y nos haga subir. Entonces, ella usa esta metáfora para hablar de Jesús, que viene a buscarlo, viene a buscarla, porque se da cuenta, ¿no? Dice, yo soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces, busca en los libros sagrados, una vez más, ella busca en la escritura, eh, busca el ascensor, dice, objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la sabiduría: el que sea pequeñito, que venga a mí. Y finalmente ella descubre esto, ¿no? El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús, y para eso no necesito crecer, ya no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. Tú, Dios mío, has rebasado mi esperanza, y yo quiero cantar tus misericordias. Y lo curioso, lo que yo pensaba con esta metáfora del ascensor, es que Teresita se olvidó que los ascensores no solo suben, sino que también bajan. O sea, bajan no solo hasta ella, sino una vez con ella, este ascensor de Jesús que, que fue a buscar a Teresita, pero una vez en sus brazos, curiosamente este ascensor eh, no la llevó a Teresita para arriba, sino que primero, en primer lugar, eh, la hizo descender, ¿no? El ascensor la hizo descender, los brazos de Jesús la hicieron descender para que ella recorriera su mismo camino, ¿no? El descenso de Jesús. Y en estos últimos años, Teresita cambia de dirección, le dice a Celina, ya no necesito crecer, dice, a Celina le explica esta imagen de Zaqueo, Zaqueo que tiene que bajar, baja pronto para alojar al Señor. Y le dice a Celina cómo el Carmelo no está en la cima de una montaña, sino en lo hondo de un valle fértil. Y le dice a su hermana, vos querés escalar una montaña y Dios quiere hacerte bajar a lo hondo de un valle fértil. Bueno, Teresita, que ya no necesitaba crecer ni mirar a lo alto, sino que necesitaba ahora descender. Un poco recordaba cuando leía esto la invitación de Virgilio a Dante cuando al inicio de la Divina Comedia Dante está queriendo subir por un monte para escapar de unas fieras y Virgilio sale a su encuentro y para ayudarlo le dice, no, no, ahora no tenés que subir, ahora vamos a descender. Y Dante, para llegar a la bienaventuranza, en su viaje va a tener que descender. Teresita también, por eso este es el momento de abordar el tema de la esperanza, porque en la Pascua de 1896 va a recaer sobre la santa una gran oscuridad que ella va a llamar un negro túnel, un negro túnel. Y luego de este increyendo de deseos de los que hablábamos, donde nos parece que ella encontró su lugar en la iglesia, encontró su vocación al amor, parecería todos sus deseos se han unificado en un único deseo, nos da la impresión de que su existencia llegó como a una cima en cuanto a búsqueda de sentido y plenitud, y sin embargo, repentinamente todo esto desaparece. Se instala en su vida el gusto amargo del absurdo, todo se vuelve gris, sin sentido, sin alegría. Porque no solo existe el martirio de los deseos, como hablábamos antes, sino también el martirio de ya no desear nada. Y curiosamente ya habían aparecido en Teresita los primeros síntomas de la tuberculosis, y me imagino yo que una cosa es pensar en una muerte próxima con el deseo del cielo y el anhelo de la unión con Dios en el corazón, pero otra muy distinta
es transitar el sufrimiento y la agonía en una densa oscuridad. Y ella en este manuscrito C, que es una joya de la espiritualidad, nos va a regalar esta experiencia. Dice así: pero de pronto las nieblas que me rodean se hacen más densas, penetran en mi alma y la envuelven de tal suerte que me es imposible descubrir en ella la imagen tan dulce de mi patria. Todo ha desaparecido. Cuando quiero que mi corazón, cansado por las tinieblas que lo rodean, descanse con el recuerdo del país luminoso por el que suspira, se redoblan mis tormentos. Me parece que las tinieblas, adoptando la voz de los pecadores, me dicen, burlándose de mí: sueñas con la luz, con una patria aromada, con los más suaves perfumes. Sueñas con la posesión eterna del Creador de todas esas maravillas. Crees que un día saldrás de las nieblas que te rodean. Adelante, adelante, alégrate de la muerte, que te dará no lo que tú esperas, sino una noche más profunda todavía, la noche de la nada. Y después ella dice, ¿no? No quiero escribir más por temor a blasfemar. Y hasta tengo miedo de haber dicho demasiado. Es el sufrimiento de la noche de la nada con la que tanto nos hemos identificado, ¿no? En el siglo XX y XXI, sobre todo en el tiempo de la posguerra, pero hoy en día también, ¿no? En medio de tanto absurdo. Y esta es una experiencia distinta porque es una experiencia totalitaria. Ella no siente ya simplemente que hay algo en su vida que es absurdo, que ya no desea. No es, a ver, ya no es un absurdo de querer cambiar algo, el querer cambiar una estructura eclesial que le resulte absurda, o no es que quiera modificar unas costumbres, sino que la totalidad de su vida se le presenta como un absurdo. Y esta es una experiencia que pone en jaque todo, ¿no? Toda su vida, desde el despertar de su conciencia que veíamos al principio, esa voz que le hablaba sin palabras, hasta su presente y por sobre todo la totalidad de su futuro, en el cual se aproxima la muerte. Este futuro que era el cumplimiento de todos sus deseos infinitos, donde ella había apostado todo, ¿no? Pero si no hay infinito, ni siquiera todos esos deseos tienen sentido. Ella va a decir, cuando canto la felicidad del cielo y la eterna posesión de Dios, no experimento la menor alegría, pues canto simplemente lo que quiero creer. Esta oscuridad, ¿no? En Teresita va a continuar hasta el final de su vida, va a morir en esta oscuridad. Pero ahora hay un deseo, ¿no? En el medio de esta noche, de este túnel, ahora su único deseo es creer. Deseo creer. Espera creer. Quiere creer. Y este deseo teologal va a refundar toda su existencia bajo un concepto de gratuidad. Ya no va a vivir del impulso de su fe ni del impulso del amor, sino del impulso interior que la hace esperar, confiar en que esa fe de su infancia es la verdad, abandonarse en el amor hasta el absurdo, esperar sentada a la mesa de los pecadores como una más, aguardando a que ese ascensor un día vuelva a buscarla y vuelva a entrar en funcionamiento. Y sobre todo, este periodo de la esperanza nos va a regalar en Teresita la solidaridad universal. Ella va a crear un vínculo de solidaridad universal con los hombres de todos los tiempos. Por eso es en este manuscrito en el que Teresita nos cuenta que finalmente comprende lo que es la caridad, ¿no? Lo que es amar al otro. Tu hija, Señor, te pide perdón para sus hermanos. Acepta comer el pan del dolor todo el tiempo que tú quieras y no quiere levantarse de esta mesa repleta de amargura,
donde comen los pobres pecadores, hasta que llegue el día que tú tienes señalado. Ahora pensemos que esta doctrina, ¿no? Este paso de la noche de la nada a la solidaridad universal, no es una doctrina abstracta que Teresita está pensando en un escritorio. No, ella está padeciendo los terribles dolores de la tuberculosis, la asfixia, la angustia extrema, hasta el punto de que unas semanas antes de morir le va a decir a una de sus hermanas que comprende la tentación del suicidio, porque los dolores son tan fuertes que la vida ya es algo absolutamente insoportable, indeseable. Y esto es muy importante, ¿no? Teresita llega a comprender en su interior la posibilidad más absoluta de negación de Dios, de decir no a la voluntad redentora. Esta capacidad del hombre destructora de decirle no a Dios. Así experimenta ella en sí misma el sufrimiento de la distancia absoluta. Acá está la tercera distancia. Y esta es una distancia absoluta. Y sin embargo, ¿cómo va a salvar esta distancia? Ella permanece en la espera más radical, porque es en esa gratuidad de la esperanza como puede expresar el otro extremo, el contraste, la totalidad y la gratuidad del amor que ya no ve, que ya no siente, que ya no desea y que solamente espera creer. Quiere creer que esa certeza de su infancia, a la cual apostó toda su vida y todos sus deseos, que esa sea la única verdad, el único bien y el único amor. La síntesis, entonces, logra en Teresita llegar a Dios, salvar las tres distancias. Yo sé cómo llegar a ti. He encontrado el secreto para apropiarme tu llama. Como veíamos entonces, Teresita logra, ¿no? Unir los extremos de la analogía, como se dice en teología, los extremos de la analogía, las tres distancias, lo que Teresita llama estos abismos, el que hablábamos al principio, ¿no? El del amor finito, su amor que no llega al amor infinito de Dios, la distancia de sus deseos irrealizables con el único deseo infinito capaz de abarcarlos a todos, la distancia, sobre todo, de la nada del absurdo y de la muerte y del sinsentido, con el todo de la esperanza de la vida y de la misericordia de Dios. Teresa no solo es doctora de la síntesis porque su magisterio sea corto, breve, de pocas páginas, porque no sea un despliegue de volúmenes, no es una suma. No, ella es doctora de la síntesis sobre todo porque representa en sí misma lo más esencial de nuestras vidas, el núcleo de todos nuestros deseos y de nuestros sufrimientos. Y no solo es doctora de la síntesis por eso, sino no solo por vivir una mística de lo simple y de lo cotidiano, eh, también, ¿no? Pero sobre todo porque ella ha concentrado su vida en lo único importante. Sin duda ella es una de nosotros, ella representa nuestros deseos más hondos, no solo de santidad, sino sobre todo de vivir en la plenitud de un amor único. Ella representa nuestras debilidades e impotencias, nuestras dudas y oscuridades, pero también la capacidad de despertar a la esperanza de un amor universal. Al igual que ella, también nosotros somos capaces de derribar los muros de nuestros sinsentidos. También nosotros podemos atravesar el negro túnel de la muerte con la esperanza ciega del que ama. Ella sintetizó su vida de oración en una única palabra: atráeme, porque sabía que junto con ella correríamos todos nosotros. Por eso amamos a Teresita y Teresita nos ama a nosotros. Bueno, y ahora para
para concluir y para no extenderme más, voy a compartirles un breve video a modo de oración final, ¿no? Bueno, Belén, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, gracias a Eh, ustedes. Realmente nos has dejado en silencio, no se puede agregar más nada a lo que dijiste. Y solamente agradecer y pensar en la gracia que el Señor nos ha regalado en Santa Teresita y en todo lo que ella nos ha dejado, ¿no? Como camino, ¿no? Para vivir esa plenitud de amor, ¿no? A Jesús. Así que, bueno, agradecerte tu presencia. No sé si alguna persona desea hacer alguna pregunta o tiene algún comentario. Está abierto para que se comuniquen, ¿no? Acá bueno, en el chat están agradeciendo Ah, bueno, muchísimo, ¿no? Eh, muchas bien, gracias. Son todas las palabras que dicen en el chat. gracias. ¿Puedo decir algo, hermanita? No sé dónde está la Sí, mano. sí, sí, sí. Em, Perdón si cometo eh, alguna, algún fallo en lo que digo, ¿no? Este, esto de que las relaciones, en las relaciones nos transformamos, somos transformantes con Dios, esa relación de amistad con Dios, que somos transformados el uno con el otro. Me encantó lo que dijiste y me venía a la cabeza dónde te podías llevar para que le pudieras dar esta charla a otras personas.
y decía, la puedo llevar acá, y la puedo traer acá, y la puedo llevar para acá, y le voy a pedir, y porque me habían pedido de Santa Teresita, y lo que sentía mi corazón, que lo tengo desbordante, de todas las palabras hermosas que dijiste, tenés mucho de Santa Teresita, a lo mejor me hacías acordar sin la intención mía. Yo trataba de anotar todo lo que decías y poder escribir o que me quede algo me hacías acordar vos a Teresita, así que bueno, es un don hermoso que te ha regalado y que ha trabajado Teresita y Dios y Teresita en vos. Así que bueno, agradecida infinitamente. Te vamos a seguir llamando si vos nos dejás. Gracias, Este, gracias, Gloria. No, no soy tan parecida a Teresita. Ahí están conectadas mis de hermanas nada, de comunidad y ellas después. pueden dar testimonio Siempre decimos lo mismo, de que ¿viste? es una distancia Bueno, pero por lo menos acá insalvable. presentaste, bueno, No, no, pero gracias. presentaste No, sí, con una mucho cariño maravillosa, a Teresita, sí, sí. Con mucho cariño a Teresita, eso sí. sí, Y la bueno, supiste, bueno, y el link va a quedar en la YouTube, así que supiste llevar. gracias. Bueno, sí te vamos a llamar. Gracias a No, vos. gracias, Me gracias, Gloria. llenaste el corazón en un momento no tan feliz. Teresita logra eso, logra eso. Sí. Hay que releerla, hay que releerla. Ay, gracias La verdad que, infinitas. Gracias la verdad infinitas. que magistral, Belén, magistral, fue magistral tu espectacular, hermoso. No es fácil hablar de una persona aparentemente tan conocida, ¿no? De una santa tan popular, pero vos tuviste unas puntualizaciones tan certeras, tan agudas, ¿no? Esto de no caigamos en el error de creer que la humildad es tal cosa y que no, ella, eh, no es que ella se incline, dijiste, al apocamiento, ¿no? Hay que tener cuidado con la mala interpretación de que ella niega. No, la verdad que maravilloso, te agradezco muchísimo. Y también, ¿sabes qué? Quiero agradecerte la posibilidad de otra distancia, que es que uno puede tener a Teresita allá y nosotros acá. Y en los acortamientos de distancia también lograste que la vida de Teresita y lo que le pasó a Teresita es también lo que nosotros vivimos, ¿no? Nos acercaste. No es porque uno estuviese lejos, porque en el cariño está cerca, pero es como que, bueno, Teresita, ¿no? Pero también creo que esto de hoy ayuda a acortar esa distancia y a verla tan real también con nuestras luchas y nuestros deseos, ¿no? Así que, y nuestro camino de fe y de amor. Gracias, Belén. No, Hermoso, gracias. gracias, gracias Silvia por tu apreciación. Sí, creo que a veces nos alejan a Teresita esas lecturas espiritualistas de las que hablaba al principio, que la pintan como un ser angelical, puro y no contaminado, y que es todo lo contrario a lo que Teresita misma cuenta de sí misma. Creo que eso hay que creerle a sus textos, hay que creerle a sus manuscritos autobiográficos y volver a leerla sin esas miradas, sin esos acercamientos erróneos, sino con, con más literalidad, lo que está en los textos, ¿no? Lo que está en los textos. Hermana Belén, muchísimas gracias por esta charla, interesante, bellísima. Y el abordaje que hiciste de este tema de Teresita, de su espiritualidad, me pareció sencillamente genial. Te lo agradezco mucho, le agradezco mucho al SECA que nos dé esta oportunidad de participar de estas formaciones, porque esto nos forma, nos va enseñando, nos hace más abiertos a Dios, más permeables a su gracia.
Gracias es la mejor palabra que puedo decir en este momento. Que Santa Teresita te regale también gracias. Ella está trabajando en el cielo y en la tierra, o sea, su cielo trabajando en la tierra. Que trabaje en vos. Gracias, gracias. Gracias, Belén, querida. La verdad que, ¿sabés lo que sentía cuando te escuchaba? Y bueno, toda esta realidad que nos mostraste de Teresita, como que se nos cayó el velo. Verla de otra manera, con otra mirada, ¿no? Esta cercanía, por más que siempre a Teresita la consideramos una de las santas más cercanas, por todo lo que ella representa, ¿no? Esto que vos planteaste es como que nos ayuda a nosotros a ver esa humanidad propia, ¿no? La humanidad de cada uno, y cómo el Señor va trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, yo sentía así, como que ¡zup! Se cayó el velo. Y bueno, nos ayuda a mirar la Teresita, ya de por sí la queremos mucho y tenemos una devoción muy grande, ¿no? Toda la iglesia, pero con esta mirada que vos nos hiciste hoy, nos ayuda aún más a entenderla y también a comprendernos a nosotros mismos en nuestro caminar diario y en nuestro caminar espiritual. Así que bueno, gracias Belén, porque le dijiste con una claridad y una sencillez que realmente toca muy fuertemente el corazón. Gracias, gracias Belén. Gracias a vos, Fabiana. Gracias. Estás muteada, Andrea, no se te Sí. escucha. Ahí me di cuenta. Avisarles a todos que bueno, que la charla está grabada, que próximamente la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que la van a tener para volver a escuchar las veces que deseen y bueno, y también para transmitírsela a todas las personas que deseen, ¿no? Que me parece que va a ser una visión distinta de Santa Teresita para muchos. También, bueno, invitarlos para el próximo Zoom, que va a ser el viernes 25 de octubre, junto a la hermana Ana Luisa Cusán, así que, bueno, van a estar todos invitados. Bueno, no sé si alguno quiere agregar alguna otra cosa más, que levante la mano, si no, ya nos vamos despidiendo y Hola, agradeciéndole. A ver, sí. ¿qué tal? Bueno, un saludo desde Mendoza. La verdad que desbordante, ha sido muy, muy hermoso el ritmo, o sea, la dinámica con la que has presentado la charla, hermana, así que también muy agradecida. Y una consulta quería hacer. Ella fue proclamada doctora de la Iglesia, bueno, no sé bien en qué año, y tengo entendido, ahora estoy estudiando a Santa Hildegarda de Bingen, que también hace 12 años que fue declarada doctora de la Iglesia por Benedicto XVI. Yo no sé si en el Centro de Espiritualidad ustedes han hablado alguna vez de ella y también no sé si tienen algo desarrollado que lo pueda encontrar en la página. Esa era Eh, una consulta. Me parece que por ahora no, de No. lo que tengo entendido del SECA, de Hildegarda no se ha abordado, pero sí, Hildegarda es doctora de la Iglesia, y son pocas mujeres doctoras de la Iglesia, está Sí, es Santa la cuarta. Catalina de Sí. Siena, Teresa de Jesús, Hildegarda y Teresita, ¿no? Teresita fue en el 97, 1997, 100 Bien. años después de su muerte. Bueno, Bueno, hermana, suerte muchas con la gracias. Sí, profundización con sí, no, Hildegarda. estoy encontrando muy, muy poco y bueno, pero esto de Santa Teresita, la verdad que también es como que la tenía muy lejana, por eso esa aclaración inicial, la introducción fue, me parece, muy, muy, sí, muy esclarecedor para poder mirarla de otra manera y bueno, voy a agarrar su libro de otra manera ahora. Muchísimas gracias. Gracias. Bien. Sí, de Hildegarda todavía no hemos hablado. En realidad nos hemos centrado en los santos del Carmelo. Bueno,
queda la posibilidad abierta que en algún momento podamos tener místicos, ¿no? Y otros santos. Eso está siempre abierto en la posibilidad. Bueno, Belén, muchísimas gracias de nuevo. Agradecerte a vos, a tu comunidad que te ha permitido también estar con nosotros, y agradecerles a todos los que están participando, los que siguen participando, los que colaboran mes a mes también con nosotros. Y bueno, los esperamos en octubre, el 25 de octubre. Así que bueno, un saludo grande para todos. No sé si alguien más quiere decir alguna otra cosa, y si no, bueno, ya damos por terminada el encuentro de hoy del SECA. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Belén. Gracias, Gracias. Seca también. Gracias a la comunidad.